La humanidad está destinada para que en los próximos 100 años esté viviendo en poblaciones que se llaman urbanas. Y por eso, si queremos entender el futuro de la humanidad, tenemos que entender cómo construir unas ciudades donde podamos convivir, construir con el medio ambiente y nosotros, como seres humanos, prosperar. Soy Juan David Aristizábal, cofundador de ProTalento, profesor del CESA, y hoy, gracias a Pulso Futuro, vamos a explorar el futuro de las ciudades. Para entender estos modelos de ciudad, aquí en Pulso Futuro conversamos con 3 expertos. Con el exalcalde Enrique Peñalosa, con el profesor Carlos Moreno y con Mauricio Becerra, director de la Maestría de Ciudades Sostenibles de la Universidad del Rosario. Esta es una conversación para que exploremos qué podemos empezar a hacer hoy para hacer ciudades del futuro. Hay un modelo llamado las ciudades de 15 minutos, que se ha venido volviendo recurrente como una salida para que las poblaciones, las comunidades y los ciudadanos podamos vivir de manera tranquila y en bienestar sin tener que desplazarnos miles y miles de minutos para llegar de nuestra casa al trabajo. El profesor Carlos Moreno ha sido uno de los promotores de este concepto. Este concepto retomó lo mejor del urbanismo de los últimos 100 años, a partir del final del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando concomitantemente a la masificación de los autos y a la transformación de ciudades en lugares para autos, muchos pensadores y activistas plantearon un concepto de ciudad viva, de ciudad para la gente, de servicios de proximidad. Y ese fue un combate de todo el siglo XX. Mi propuesta en el siglo XXI vino a decir: la forma de la ciudad tiene que ser una forma de proximidad de servicios. Tenemos que cambiar el modelo económico de las ciudades. Las ciudades, su modelo económico es insostenible porque está hecho para trabajar lejos de los lugares donde se vive, para acceder a servicios lejos del lugar donde se está. Y durante prácticamente 70 años se ha privilegiado hacer más y más infraestructuras para ir rápido y para ir lejos. El éxito de este concepto es que es un concepto que crea una nueva historia a nivel de la ciudad como modelo ecológico, económico y social. Lo que le llamamos nosotros la ciudad de los 15 minutos es un modelo de proximidad de servicios multicéntrico, nuevos lugares de ciudad completa en los que vamos a encontrar servicios médicos, culturales. Vamos a crear circuitos cortos, vamos a desarrollar igualmente economía híbrida, economía numérica, economía popular. Lo que proponemos se aplica en cualquier lugar del mundo. A usted lo oyen, las ciudades imitan sus ideas, lo buscan a usted. Y hoy le quiero preguntar por el rol de los ciudadanos. ¿Cómo podemos los ciudadanos contribuir a esa búsqueda de ciudades del futuro donde sean ciudades sostenibles? Yo diría 3 cosas rápidamente. La primera, la toma de conciencia de cada uno de nosotros, de nosotras, de la urgencia de cambiar nuestra mentalidad. Comprender que estamos en un mundo que no es sostenible, en ciudades que no son sostenibles y que la manera como nosotros vivimos no es sostenible. Segundo, nosotros mismos aportamos con los vehículos individuales lo que llamaríamos en inglés el silent killer, el asesino silencioso, que son las partículas finas. Igualmente, aquellos que están contentos de estar en su vehículo particular porque encuentran que esa es la libertad de estar dentro de su auto, entonces somos libres y de escuchar música a todo taco y muchas cosas más. Hay que saber que el aire que se respira dentro de un vehículo, como es un aire reciclado que vuelve y viene porque todo el mundo coloca su calefacción, es uno de los peores aires que se respira. Un ejemplo como ese es simplemente para decir, tenemos que cambiar nuestro modo de vida porque estamos atentando nosotros mismos contra el aire de las ciudades, contra el ecosistema de salud de ciudades y contra nosotros mismos. Sin contar que la sedentariedad ayuda a la obesidad, que efectivamente la falta de ejercicio físico conduce a enfermedades igualmente de naturaleza cardíaca y otras. Los ciudadanos tienen que igualmente elegir dirigentes que están dispuestos a tomar medidas drásticas
para cambiar de modo de vida. Para el exalcalde Enrique Peñalosa, que él dice que no es un experto en urbanismo, sino un exalcalde con experiencia, cree que las ciudades necesitan obsesionarse con que tengan el mejor talento posible y que la obsesión debería estar ahí. Una ciudad que no logre atraer y retener talento es una ciudad que no va a tener futuro. Hay algo que es muy interesante y unas cosas revolucionarias que están pasando en la sociedad que no hemos asimilado todavía muy bien. Que la gente se está acabando. Obviamente la población sigue creciendo en el mundo todavía mucho porque está creciendo en algunos países del Asia y sobre todo en África y demás, pero aún ya está cayendo en picada también las tasas de fecundidad. Es muy importante porque eso tiene que ver con que es cada vez más crítico competir por gente que puede escoger dónde vivir. ¿Y cómo competimos por gente? Con calidad de vida. El tamaño de las familias también está cayendo. Ya como 60% de los hogares en Bogotá son de 2 personas o menos. Antes la vida era en familia. Hoy mi familia son mis amigos. Los jóvenes o mucha gente hoy está viviendo en apartamentos de 30 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la gente prefiere un apartamento de 30 metros cuadrados bien ubicados, cerca de donde quiere estar, pero el punto es que más importante que el tamaño o la altura es qué es lo que pasa en el espacio público. ¿Qué es lo que pasa en el espacio público alrededor? Que haya aceras de calidad, que haya cafés, que haya parques, que haya plazas. Imaginen una ciudad en la que las personas se quieran quedar, una ciudad donde la gente quiera formarse, pero también construir empresa. Y por eso se vuelve vital que las ciudades empiecen a pensarse como ciudades del conocimiento, donde empiecen a aportar capital económico, social y cultural para que las personas decidan estar en ellas, jugar en ellas, construir en ellas. Además de la educación, para Enrique Peñalosa, es necesario otros factores. Por ejemplo, hacer que una ciudad se vuelva caminable y donde prime el interés colectivo que el particular. Yo diría que la desigualdad se siente especialmente en el tiempo libre. La diferencia enorme se siente es cuando salen al tiempo libre, donde la persona de ingresos altos va a una casa grande, va a clubes, a restaurantes, a actos culturales, a viajes, y la persona de bajos ingresos va a una casa pequeña. Más allá de los juegos tal vez que tenga el celular o de ver televisión, la única alternativa que tiene es el espacio público peatonal. Entonces el espacio público peatonal de calidad es importante para todo el mundo. Además porque son sitios de integración donde se encuentran los ciudadanos de todos los niveles de ingresos. Tan es así que en todas las ciudades más ricas del mundo la gente quiere ir a pasear por el frente de la quebrada del río. Pero especialmente para los ciudadanos de menores recursos que no tienen la opción de irse para la finca, ni para Cartagena, ni para ningún lado. Por ejemplo, las discusiones del momento, de nuestro tiempo son cómo distribuimos el espacio vial entre peatones, ciclistas, transporte público y carros particulares. El principio fundamental de todas las constituciones es que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Entonces, si todos son iguales, hay una cantidad de implicaciones poderosísimas. Primero hay una que es que el interés general prevalece sobre el particular. Y porque el interés general prevalece, es que uno puede incluso expropiar, a la fuerza comprar algo para hacer parques, vías, colegios, vivienda, lo que sea. Y eso no se hace en un país comunista, se hace en los Estados Unidos, ¿no? Incluso se expropia para proyectos privados que vayan a mejorar la ciudad. Y es que el interés general prevalece sobre el particular. ¿Cómo luce una ciudad exitosa en el futuro? O sea, si estuviéramos hablando en 10 años, 20 años, 30, 50 Bueno, años. yo lo que vuelvo a señalar es que lo más importante de una ciudad es el espacio público peatonal, para comenzar. Eso es lo que hace una ciudad de calidad antes que nada. Pero no es solo eso. No es solamente tener ciudades de 15 minutos o ciudades donde exista la suficiente seguridad y educación para que la gente se quiera quedar, sino ciudades inteligentes. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes no estamos hablando de ciudades de gente inteligente, que uno diría que es uno de los factores fundamentales para una ciudad de futuro. Una ciudad inteligente es una ciudad que logra tener data en tiempo real para solucionar los problemas. Para el profesor Becerra, las ciudades que van a triunfar en el futuro son ciudades donde existen dashboards, tableros en tiempo real para identificar crímenes, fuga de agua o también donde existe un ruido excesivo. El profesor Becerra afirma que las ciudades del futuro serán ciudades que se piensen siempre con tecnología.
Por ejemplo, si estoy controlando el tráfico, como pasa con muchos de los semáforos inteligentes, eso cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Si yo sé que en una hora valle el flujo va a ser de otra manera, pues el mismo semáforo puede empezar a hacer la gestión para dar paso o vía por uno de los caminos en diferentes sentidos, o sea, como gestionando ese flujo de manera organizada e inteligente, sabiendo la cantidad de demanda de vehículos que va a tener en determinadas horas. Los sensores es una parte, yo necesito medir, yo necesito hacer mediciones, pero con esos datos, ¿qué hago? En temas de seguridad, por ejemplo, si tú eres capaz de prever que vamos a tener un deslizamiento en una zona de la ciudad, pues proveer todos los equipos necesarios de forma anticipada para mitigar el impacto que tenga esto, ¿sí? Entonces, esta información disponible de la mejor manera para anticiparse, es un poco tema de anticipación. ¿Y no es ese el fin de la privacidad del ciudadano? Sí, si tú te fijas en el Internet de las cosas ha venido pasando un fenómeno muy interesante. Básicamente es como tener todo conectado, ¿cierto? Tú tienes muchos dispositivos que te están viendo lo que haces en el día. Conectar todo de tal manera que nos ayude, por ejemplo, a la nevera inteligente que nos ayude a abastecernos oportunamente en la casa, tener una Alexa que nos cuente, que nos ayude a manejar nuestro hogar. Eso se puede llevar también a las plantas o a las ciudades, ¿sí? Que todos los dispositivos, los sensores y los actuadores estén conectados y que yo pueda tomar decisiones oportunas, ¿cierto? Pues precisamente para buscar el bienestar de los ciudadanos, pero ¿hasta qué punto? O sea, como que nos ha aislado o nos facilita el trabajo de tal manera que casi ni nos movemos, no nos desplazamos, no interactuamos con los demás, y al final la ciudad tiene que tener en consideración eso, o sea, cómo nos reunimos, cómo conversamos, cómo nos encontramos y generar esos espacios. Eso también tiene que pensarse en las ciudades inteligentes. En últimas, como hemos visto, las ciudades que se están preparando para el futuro son ciudades que buscan cuidar a la gente. ¿Y qué significa cuidar a la gente? Es cuidar su intelecto, es decir, que exista educación, que buscan también cuidar el bienestar, por eso logran generar espacios de felicidad, espacios de recreación y también ciudades que garantizan la seguridad. En conclusión, lo que encontramos es que las ciudades del futuro combinan, sin duda, buena política pública, tecnología y buen liderazgo. Y esas tres cosas implican pensar en largo plazo y actuar hoy, tener conversaciones difíciles y ponerle buena gerencia. Una ciudad donde nos queramos quedar es una ciudad que implica futuro, una ciudad donde todos podemos participar, donde cambiemos hábitos, pero también sepamos hacer buenas elecciones hoy.